Hola, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes. Eh, Bien, nosotros veníamos o estábamos en realidad eh, pensando, trabajando algunas actividades eh, en el marco de esta idea de el derecho ambiental. Los, Como nosotros fuimos viendo, ¿sí? A lo largo de este año, hay las personas tenemos una serie de derechos, ¿sí? Dentro de esos derechos aparecen derechos individuales, como la libertad, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos un trabajo con eso, sobre Kant y esta idea de libertad? Habíamos visto algo de Aristóteles también sobre libertad. Bueno, pero hay derechos que son individuales, que hacen a más bien cuestiones que son derechos intransferibles, digamos. Yo no le puedo transferir mi libertad a otra persona. Son inalienables, yo no puedo transferir eh, mi libertad tampoco. Yo no la puedo vender, no tiene un valor monetario. Eh, entonces son derechos básicos, ¿sí? Eh, que conforman un grupo de elementos que de alguna manera nos permiten a nosotros tener una vida un poco más digna, ¿sí? Después de la libertad o de estos derechos individuales, dentro de los cuales está la libertad, hay otros de estos derechos individuales. Eh, Tenemos otros derechos ya que están más vinculados con eh, que ya están más vinculados con la cuestión colectiva. Ahí aparecían los derechos laborales, hicimos un trabajo para el Día del Trabajador, yo si mal no recuerdo. Después vimos algo de los trabajadores y de sus derechos y de cómo empiezan a de alguna manera a plantear sus inquietudes en frente al Estado. Eh, y después también lo otro que pasa es que tenemos derechos ya que tienen más que ver con la comunidad. Estos derechos ya que tienen más que ver con la comunidad son estos derechos comunes, ¿sí? Que operan de otra manera y dentro de los cuales está el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a vivir en una zona donde no haya violencia, eh, a vivir en paz. Víctor Jara ya cantaba esto, el derecho a vivir en paz, hace un montón de años. Pero bueno, más allá de eso, eh, dentro de todos estos derechos nos aparece este derecho a vivir en un ambiente sano y a mí me pareció interesante trabajarlo sobre todo en el contexto en el que estamos, donde cada vez más observamos la prácticamente la violencia, digamos, con la cual el ser humano se desenvuelve con la naturaleza, que durante este último tiempo ha sido muy fuerte. No se olviden un poco lo que fuimos viendo de, la, de las quemas que se han producido en pos de tratar de producir más, eh, donde la producción no es una producción que esté directamente relacionada con la alimentación de las personas que vivimos aquí, porque la producción de soja claramente no resuelve el hambre de la República Argentina, sino que la producción de soja es el ingreso de divisas para un grupo muy minúsculo de nuestro país, eh, y no mucho más, donde la sociedad de alguna manera la ve pasar de afuera, al dinero digo yo. Lo que no vemos pasar de afuera es los tóxicos, las quemas, el deterioro de nuestro medio ambiente, el deterioro de la calidad del agua, el deterioro de la calidad del aire, eh, el aumento cada vez mayor de enfermedades totalmente evitables. eh, Esto que yo en algún video
creo que he comentado, digamos, la cantidad de enfermedades que están directamente relacionadas con la alimentación al día de hoy o con derivados de la alimentación que, que tiene que ver, digamos, con lo que estamos comiendo. El aumento de problemas de tiroides, el aumento del cáncer, el aumento de diversas enfermedades que están directamente relacionadas con los modelos productivos y con la cantidad de elementos, digamos, vertidos al aire que no alcanzan a ser filtrados, digamos, por el escala, digamos, eh, de, de veneno que se arroja. Argentina es el país que mayor cantidad de glifosato usa por año, es decir, somos el país que mayor cantidad de glifosato tira anualmente. Es una guasada, digamos, con una superficie cultivable grande, digamos, pero no es la superficie cultivable más grande del planeta, digamos. Hay países con mayor cantidad de hectáreas cultivables y nosotros tiramos más. Es decir, hay un sistema, digamos, de no control de estos venenos. Y también hay una situación donde la naturaleza no alcanza a reparar los daños que vamos generando. Entre eso está esto que yo les comentaba un poco la vez pasada de los árboles. Si nosotros no nos ponemos a pensar en la necesidad que vamos a tener dentro de unos años de árboles, va a ser un problema. Va a ser un problema, ¿por qué? Porque la necesidad de árboles que nosotros tenemos hoy, ¿sí?, es una necesidad de árboles que se va a multiplicar debido a que en estos últimos meses ha habido quemas masivas en todo el país y que claramente vamos a tener que reforestar. Para eso yo propuse esta idea de, bueno, ver qué podemos hacer con eso. Y varios, a través de mensajitos, con sus trabajos, me fueron diciendo que estaban de acuerdo con comenzar a hacer algún tipo de germinador para árboles y que a partir de ese germinador, una vez que volvamos a la presencialidad, poder tener esos árboles en la escuela, poder plantarlos en la escuela o poder plantarlos en zonas donde se necesiten. ¿Y quién dice que el día de mañana podamos ir haciendo de la escuela no solamente un lugar lindo, arbolado, con un paisaje lindo para ver, sino que además podamos producir árboles? Es decir, montar una pequeña, digámoslo así, montar una pequeña fábrica de árboles a partir de un trabajo de generar semillas, de generar esquejes, que es, digamos, una vez que ya tenemos el árbol, hacer un cortecito, ese cortecito hacerlo brotar y trasladarlo. Es decir, empezar a generar, ¿sí?, arbolitos, y que esos arbolitos los podamos ir tanto plantando en la escuela como también donde la sociedad necesita. Entonces yo ahí me puse a pensar y dije, bueno, vamos a resolver esto, pero vamos a hacerlo. Obviamente no todos sabemos hacer un germinador, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un germinador y vamos a mostrar cómo se hace un germinador. Yo ahora lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Nosotros acá tenemos una botella que ha sido cortada, es decir, separamos con mucho cuidado, obviamente no nos vamos a cortar la mano, separamos la parte del pico de la parte inferior, que nos quede una especie de cunita en la cual nosotros vamos a poner papel que hay que humedecerlo diariamente, no hay que mojarlo, hay que humedecerlo. Hay una diferencia en eso. Papel que vamos a nosotros a humedecer diariamente, y la semilla o las semillas. La semilla tiene que quebrarse después de unos días, como esta. Fíjense que tiene como un pequeño brote en la punta, no sé si se alcanza a ver. Pero una vez que la semilla rompe en brote después de unos días, es decir, esto tiene que estar tapado, ¿para qué? Para conservar la humedad. Una vez que en un par de semanas nosotros tenemos que buscar semillas. Recuerden que teníamos que buscar semillas de autóctonos, ¿sí? Ahí ustedes habían hecho una listita en su último trabajo sobre lo que eran las especies autóctonas del país.
Una vez que la semilla rompe en ese brote, como esta, tenemos dos opciones. Tomamos una botella, cualquiera sea, yo acá tengo dos modelos. Esta es un poco más alta, ¿sí? Y le ponemos más o menos un poquito más de la mitad de tierra. Cualquiera de las dos, esta está igual. Pero esto tiene que pasar una vez que la semilla generó este brote, es decir, rompió en brote. Nosotros lo que tenemos que hacer ahí es extraer la semilla de la cunita esta, que van a pasar más o menos, como yo les dije, 2 semanas hasta que la semilla pueda brotar, dependiendo la semilla que estemos usando, y la vamos a trasladar a la tierra, ¿sí? Hacemos una pequeña hendidura, más o menos la mitad de la falange, es decir, la mitad de esto, más o menos, vamos a... Sí, no tirarle mucha tierra encima porque las semillas están naciendo. Y el brote siempre debe ir para arriba. Entonces, no tiramos mucha tierra encima de la semilla, sino que más bien ponemos un poquito y el brote debe quedar hacia arriba, ¿sí? Lo cubrimos con la tierra y después lo vamos a regar. Ahora, hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de... esto va a ser una maceta, obviamente una maceta que es totalmente momentánea, digamos, el árbol no va a crecer aquí. Esta maceta le va a dar al árbol la posibilidad de desarrollar algún tipo de crecimiento, pero que nosotros después claramente vamos a tener que cortar por el lateral la botella, extraer el pan de tierra en la que está el arbolito y trasladarlo a una maceta más grande una vez que el árbol crezca. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que hacer, en primer lugar, es, además de cortar esta botella como la que yo tengo, es una botella de leche, puede ser también una botella de plástica como esta, lo que yo tengo que hacer es realizarle una serie de orificios debajo a esta maceta. ¿Para qué tengo que hacerle orificios debajo a la maceta? Para que la semilla no se ahogue. Porque si yo le tiro agua acá adentro y la semillita está brotando y la tierra no puede hacer el trabajo que hace, que es filtrar el agua, la semilla se va a quedar flotando entre la misma tierra y la misma agua, se ahoga y se muere. Entonces yo tengo que realizarle una serie de orificios debajo. Se pueden realizar con un clavito caliente y le pedimos ayuda a algún adulto mayor en la casa que nos dé una mano. Se pueden realizar también con una agujita, lo que sea. La idea es que tenga la posibilidad de recibir el agua por aquí arriba y filtrarla por aquí abajo y contener un cierto grado de humedad, ¿sí? Lo ideal es usar tierra que no esté apelmazada, usar tierra negra. Si no podemos comprar tierra negra, se puede usar la tierra del patio. Tratar de, obviamente no usar la tierra que está en la superficie, sino utilizar tierra que esté por debajo, es decir, hacer un par de paladas y después sí extraer esa tierra, que es una tierra que no está tan apelmazada y que ya tiene un poco más de consistencia, que tiene un poco más de trabajo, ¿sí? Y esa tierra es la que vamos a usar para poner la semilla. Las semillas, obviamente, como yo les decía, tienen que tener brote. Si no tienen brote, no hay que plantarlas. ¿Por qué? Porque la semilla tiene que primero germinar. La otra manera que podemos usar, ¿sí?, para realizar el germinador es el sistema más antiguo, ¿sí?, que es utilizar ya no
esta parte, ya no utilizamos esta parte de la botella, sino que lo que vamos a utilizar es un frasco o una botella un poco más alta. A ese frasco o esa botella más alta, lo que le vamos a hacer es le vamos a hacer una cobertura con papel, ¿sí? Alrededor. Y en el centro del frasco, esto obviamente con mucho cuidado, vamos a introducir el papel y que quede como una especie de cobertura alrededor, ¿sí? En el centro del frasco vamos a poner arena o tierra, ¿sí? Y vamos a introducir las semillas sobre el costado. Es decir, la semilla no tiene que quedar entre el papel y el vidrio o el plástico, en caso de que usemos una botella igual que esta, pero obviamente más alta para que nos permita hacer esto. A la tierra o la arena que van a quedar en el medio la vamos a humedecer. Y esto, obviamente, lo que va a permitirle a las semillas tener también, de la misma manera que este sistema, el principio es el mismo, ¿sí? Lo que permite es humedad de manera constante. Esto le da a la semilla la posibilidad de brotar. Una vez que la semilla brota, es decir, que genera un brotecito que nosotros podemos ver, la semilla se traslada a la tierra. Y una vez que se traslada a la tierra, vamos a ver el proceso de la semilla ya brotando y la semilla creciendo. Entonces, lo que les voy a pedir es que realicen su germinador con alguna de las semillas de árboles que hemos visto o que ustedes trabajaron en el trabajo pasado. Si ustedes me dicen, profe, no conseguí semillas de ese árbol, pero conseguí semillas de otro, lo hacen igual, no pasa nada. Pero obviamente tenemos que tener cuidado de qué especies vamos a introducir, porque las especies muchas veces que son foráneas se desarrollan mucho más que las especies autóctonas y terminan generando que las especies autóctonas retrocedan frente a las especies foráneas. Igualmente, si ustedes no consiguen semillas de ese tipo y consiguen de otro, lo hacemos igual con ese tipo de semillas y me van a mandar, como me estaban mandando hasta ahora, una fotito del germinador terminado, ¿sí? Si pueden, pónganle el nombre del árbol, es decir, le pegan una cinta abajo en cualquiera de los lugares, le pegan una cinta con su nombre, su curso y el nombre de la especie del árbol que están usando, ¿sí? Entonces, una vez que tengan eso realizado, lo envían. Y vamos a hacer una pequeña presentación y un reconocimiento también, porque es un trabajo que a mí me parece súper valedero, esto de cargarnos la responsabilidad de empezar a reparar lo que otros han roto, ¿eh? Así que bueno, eso por ahora. Les mando un abrazo grande. Lo único que tienen que hacer es no me maten las madres, los padres, por favor, les pido. Lo único que tienen que hacer es realizar este trabajito del germinador, mandar la fotito y después, obviamente, una vez que hay un brote o hay un avance del brote, manden imágenes. Yo quiero ir viendo qué es lo que van haciendo y cómo se va desarrollando. Hay que mantener la humedad de manera constante, es decir, no hagan el germinador, lo dejan acá, pasan 3 meses y después se acuerdan, uy, esto estaba... Tratemos de mantener un cuidado del mismo porque es un ser vivo. Un árbol es un ser vivo, participa de nuestro ambiente de la misma manera que nosotros, tiene una gran cantidad de cadena genética similar a la del ser humano, y además de todo eso nos genera algo que no existe en otros planetas, que es el oxígeno que nos permite respirar. Entonces hay que cuidarlos un montón. Así que realizan eso y con eso ya está.
Digamos, es lo único que tienen que hacer, es armar el germinador y mandar algún tipo de imagen que certifique el armado del germinador para que yo diga, bueno, tal estudiante lo realizó. Y además, bueno, obviamente yo después le voy a ir preguntando cómo van, si eso va creciendo, si hubo un desarrollo de la semilla y demás, ¿sí? Les mando un abrazo grande, gracias por seguirme en esta idea. Estuve intercambiando con algunas madres en estos últimos días y estaban de acuerdo con esta idea y con esta actividad, así que bueno, por ahora eso. Les mando un abrazo grande, cuídense, seguimos en contacto por aquí y cualquier cosita, ya saben, me escriben. Les mando un abrazo.